Hubo un tiempo en que esta tierra que hoy pisamos fue un erial seco y decadente. Una estepa a los pies del Prepirineo que obligaba a esta sociedad campesina a malvivir de la tierra árida como si fuera roca desnuda. Inviernos fríos y veranos ardorosos. El Valle del Ebro ha sido siempre un territorio de contrastes, con una realidad climática muy característica, pero a la vez genuina dentro de la península ibérica. Durante siglos, labradores, aparceros, propietarios y campesinos se veían obligados a mirar con anhelo al cielo en busca del agua que no caía, en busca de un futuro que no llegaba. Esta es la historia de un hecho histórico trascendental que cambió el futuro de una tierra seca, de una tierra olvidada, un acontecimiento que tuvo lugar en 1896 y que a la sazón supondría una revolución de prosperidad para la mitad oriental del Alto Aragón y las tierras del poniente catalán. Esto es Seca Tierra Unida. Binéfar, 9 de agosto de 1986. Miles de personas colman hasta la bandera la plaza de la Litera, apostadas incluso en balcones, buhardillas y tejados. Algunas de ellas concurren tras caminatas de varias horas, procedentes de los pueblos colindantes. Está a punto de comenzar un mitin que cambiará la historia, un acontecimiento que por fin supondrá el inicio de la construcción del Canal de Aragón y Cataluña. Significará en realidad la llegada del agua y la prosperidad para una tierra seca y sin futuro. Pero más que el principio de una nueva etapa, el mitin de Binéfar entrañó también el final de las vicisitudes de la construcción de una obra faraónica cuya proyección ya existía desde hacía más de 100 años. La situación en la Litera realmente era, justo cuando se celebró este mitin en 1896, era realmente apurada. O sea, hay que pensar que aquí llevaban 14 años seguidos de sequía. Esto es una zona agrícola de secano, o sea, con lo cual el cereal era básico, y aquí llevan 14 años que no se cogía nada. Incluso ese año, del de 1896, la cosecha fue nula. O sea que aquí la miseria ya había llegado a un punto que igualaba a pobres y a ricos. Los jornaleros no tenían trabajo, los propietarios, grandes, pequeños, medianos, tampoco cogían absolutamente, o sea, no obtenían ningún rendimiento de sus tierras. Entonces ese año de 1896 había llegado ya, o sea, era un punto de hartura total. O sea, además la gente había empezado a desconfiar ya de los políticos, ya había, calado la idea de que si no se movilizaba la gente, esto no se iba a conseguir nunca. Los primeros documentos conocidos hasta ahora, que están relacionados con la historia del Canal de Aragón y Cataluña, proceden del último cuarto del siglo XVIII. En el primero de ellos, inédito hasta la fecha, y datado en agosto de 1772, los miembros que componían el Ayuntamiento de Binéfar solicitaron al Real y Supremo Consejo de Castilla la licencia y el permiso para conducir el agua del río Ésera hasta la comarca. La gestación del canal, de hecho, empieza en 1782, a partir de una petición del Ayuntamiento de la Junta de Propios del Ayuntamiento de Tamarit de Litera. A partir de ahí tiene muy buena acogida y se acaba diseñando, a partir del primer proyecto de Inchauste y finalmente de Rocha, como un canal polivalente, muy al estilo de la época del despotismo ilustrado, de polivalente como riego, navegación, incluso industria. Eso servirá, después de muchas penurias vinculadas fundamentalmente a la instabilidad política de la época, pues la guerra de la independencia, etcétera, se concretará finalmente, al cabo de 50 y pico años, en la primera concesión a la iniciativa privada, en 1834, que no conseguirá emprender las obras hasta muchos años después, en 1865,
se convierte finalmente en un fracaso, se concederá finalmente una segunda concesión en 1876, en este caso a un concesionario vinculado a los grandes terratenientes de la zona regable, y de nuevo en una tercera concesión en 1888. Pero todas ellas partían del supuesto de que el negocio de los regadíos era una oportunidad de negocios fabulosos, pero en realidad sirvieron para constatar que el negocio de los regadíos no atraía a la iniciativa privada. En 1889 se celebró un mitin en Tamarite de Litera en el que alcaldes, propietarios y labradores de la zona, junto a representantes de las diputaciones de Huesca, Zaragoza y Lérida, debatieron la conveniencia de que fuera el Estado nuevamente el que acometiera la obra. Joaquín Costa, en otro mitin posterior en 1892, también en Tamarite, llegó a decir: «Sábese que el agua de los canales de riego no es agua para producir económicamente, ni siquiera es agua. Es trigo, es carne, es lana, es cáñamo y lino, es fruta. En una palabra, no es agua para aplacar la sed, como el agua de las poblaciones, es agua para matar el hambre». El mitin de Binèfar de 1896 fue diferente a los demás. La gente de la comarca había dejado de confiar en sus políticos y ahora se les emplazaba para que justamente rindieran ante ellos cuentas de su actuación. Pero el verdadero ideólogo del evento fue Manuel María Coll, que integraba una comisión presidida por el alcalde de Binèfar, Miguel Bañeres. En aquel entonces se fletó un tren especial que pudiera trasladar a vecinos, industriales y comerciantes de Lérida. Se convocó a toda la prensa nacional y regional y se consiguieron importantes adhesiones de personalidades e instituciones, entre ellas la Iglesia. El mitin tuvo lugar el día 9 de agosto de 1896 y la participación fue, como se pretendía, multitudinaria. Asistieron a él personas procedentes de todos los pueblos de la futura zona regable. La mayoría de los medios hablaban de una asistencia que rondaba las 10.000 personas, aunque alguno incluso la elevaba a 14.000. Tuvo lugar en la actual Plaza de la Litera. Allí se situó una tribuna de oradores presidida por el alcalde y frente a ella se dispuso el lugar que debía ocupar la prensa, el clero y algunos diputados y senadores de la comarca. Si algo caracteriza el triunfo de este mitin fue el de la unidad. Las intervenciones de alcaldes, políticos y personalidades incitaron permanentemente a olvidar las diferencias en aras de un proyecto común de vital importancia. Sin canal no había futuro. Sin canal solo habría hambruna y decadencia. Durante las 2 horas y media que duró el acto, todos los asistentes permanecieron en un profundo silencio, solo roto por los ocasionales aplausos que arrancaron algunos de los oradores. La decisión más importante que se tomó en el mitin fue la de nombrar una comisión formada por alcaldes, políticos y obispos que debía trasladarse a Madrid para exponer al gobierno la triste situación de la comarca. Tal comisión encarnaba realmente el espíritu del proyecto, la unidad. Estuvo formada por los obispos de Lérida y Barbastro, los alcaldes de Binèfar, Tamarite, Binaced y Esplús, exdiputados y diputados nacionales, así como otros profesionales y representantes de perfil técnico. Esta se trasladó a Madrid el 17 de agosto y se entrevistó con ministros, senadores y diputados de los 2 partidos mayoritarios, con el presidente del Consejo de Ministros y con representantes de la prensa. En poco más de una semana lograron convencer de su propósito al presidente del gobierno conservador, Antonio Cánovas. De hecho, dicen, bueno, lo dijo Francisco Bañeres, que fue un comisionado, fue una persona que estuvo en toda la historia del canal de forma muy activa, al que debemos gran parte de la información que tenemos, que el presidente del Congreso, cuando los vio llegar, dijo: es que ustedes no pueden fracasar, o sea, van con Dios y con el diablo. Pues bueno, era un poco ese concepto, ¿no? Era muy atípico en ese contexto, en el contexto de la Restauración, pues que un grupo bastante numeroso se desplazase a la capital, a Madrid, y en muy pocos días, en menos de un par de semanas, consiguiesen una cosa por la que venían batallando los literanos
desde hacía muchísimas generaciones. El éxito de la comisión estuvo basado en la composición de esa comisión, que fue, para los que hayan visto o leído El Señor de los Anillos, fue como la Comunidad del Anillo. O sea, fue realmente una comisión muy variopinta, o sea, porque si pensamos que fueron todos los senadores y diputados de las provincias de Huesca y de Lérida, acompañados de un ministro, acompañados de 2 obispos, acompañados de alcaldes de pueblos pequeños, Esplús, Binacer, Binéfar, eran pueblos pequeños. O sea, realmente era tan variopinto, era tan chocante ver a un anticlerical como Miguel Moya, que era senador por Fraga, acompañado del brazo del obispo de Lérida, que la gente, el presidente del Consejo de Ministros, el presidente del gobierno en aquel momento, que era Antonio Cánovas, que era un conservador, que los conservadores no estaban nada a favor de que el Estado se hiciera cargo de estas obras públicas, realmente tomaron conciencia de que no se estaba hablando de riqueza, no se estaba hablando de propietarios, de futuros regantes, sino que se estaba hablando de una necesidad social, o sea, de unos pueblos que realmente iban a desaparecer. O sea, ellos tenían, ellos estaban convencidos de que si la situación no se arreglaba, estos pueblos acabarían desapareciendo. El Canal de Aragón y Cataluña era ya una realidad. Su conversión en ley tendría lugar el 5 de septiembre de 1896. Las semanas posteriores fueron de celebración, jubileo y admiración. El mitin de Binéfar había servido como catalizador de un final ilusionante. Los comisionados fueron recibidos como auténticos héroes. Binéfar se engalanó de fiesta y escenas similares se vivieron en el resto de los pueblos del área regable. Un primer momento, entre 1896 y 1902, era una época de muchas dudas y vacilaciones, y en cambio, entre 1903 y 1909, que es cuando, entre 1909 y 1910, que es cuando oficialmente termina la construcción del canal, antes de su consolidación, pues en ese momento ya fue una época básicamente de realizaciones. En la primera época hubo muchos problemas, en primer lugar vinculados con la miseria en la que se encontraba la gente de la Litera y las zonas aledañas, que motivaba pues, que exigiesen continuamente nuevas obras, pero el problema era que el aspecto técnico del canal estaba muy descuidado y los ingenieros, como quien dice, iban dirigiendo las obras más o menos durante el día y terminaban de diseñar lo que tenían que hacer hasta cierto punto, decían ellos, por las noches. O sea que se diseñaba y se construía con muchísima premura. Desde ese momento quedaba por delante un largo y arduo trabajo. La proyección y construcción del canal no fueron sencillas. Se compaginan dos cosas, extraordinariamente difícil para la época también. Por una parte, el ir construyendo grandes infraestructuras, no únicamente como se habían hecho antes por administración, sino cada vez más mediante subastas y destajos. Y ahí especialmente cabe destacar el caso de la construcción del puente del Sifón del Sosa en 1905, que supuso en su momento un récord mundial por las dimensiones, y por otra parte el Sifón de Albelda en 1909, que también supuso otro récord mundial en su momento. Eso supuso en última instancia el triunfo definitivo del hormigón armado en infraestructuras hidráulicas en España. Era imprescindible en ese momento, se consideraba una prioridad política, que no transcurriese un periodo de tiempo excesivamente largo entre la construcción del canal por parte del Estado y la puesta en riego efectivo de las tierras, porque eso se entendía que daba alas a los detractores, a los críticos de la política hidráulica, y por eso había dos prioridades. En un primer momento la prioridad era construir el canal, dejando para después lo que era el proceso de colonización agrícola de los terrenos, y por otra parte, a partir de 1906, concretamente con la inauguración oficial de los riegos por parte del rey Alfonso XIII, pues poner de manifiesto que en muy poco tiempo habría 6.000 hectáreas puestas en regadío, que era lo que servía para justificar
esos nuevos derroteos emprendidos por el Estado. Pero finalmente, todos los problemas técnicos, políticos, financieros y organizativos que fueron surgiendo mientras se efectuaban las obras encontraron solución y el canal fue inaugurado el 2 de marzo de 1906 por el rey Alfonso XIII, aunque las obras se darían por finalizadas en su totalidad 4 años más tarde. El canal de Aragón y Cataluña constituye, de hecho, la principal obra hidráulica llevada a cabo en España en la primera mitad del siglo XX, por motivos diversos. En primer lugar, porque costó 32 millones de pesetas de la época, en términos actuales nada, menos de 200.000 euros. Por otra parte, porque se convirtió en el canal paradigmático del fracaso de la iniciativa privada en el siglo XIX en España, y por otra parte porque mediante su construcción el Estado se fue dotando de mecanismos legales para impulsar ya durante el siglo XX la construcción de grandes obras hidráulicas. Y por otra parte, incluso se convirtió después, en los inicios del franquismo, en una obra paradigmática donde confluyeran la política hidráulica con la política de colonización que el régimen en ese momento presentaba como la verdadera reforma agraria. El mitin de Binèfar del 9 de agosto de 1896 constituye hoy un hecho histórico trascendental para nuestro presente. Un acontecimiento que cumple 125 años y que el excelentísimo Ayuntamiento de Binèfar conmemora y recuerda en este 2021. Porque sin pasado no hay presente ni futuro. El canal de Aragón y Cataluña, como bien dijo Joaquín Costa, no solo venía para apagar la sed, sino para terminar con el hambre. La prosperidad agrícola, ganadera y de servicios de la que actualmente goza la tierra en la que vivimos tiene su semilla en este proyecto. Gracias al canal aparecieron nuevos pueblos en el área regable. Aquí en la Litera fue Vencillón, pero por ejemplo en Segrià pues tenemos a Pla de la Font, Gimenells, todos estos pueblos de colonización, pues evidentemente están ahí gracias al regadío. El desarrollo de la ganadería, o sea, hubiera sido imposible también sin la posibilidad del agua, o sea, con lo cual esta riqueza en la que está basada ahora mismo la economía de la zona, pues bebe directamente de las aguas del canal de Aragón y Cataluña. Bebe directamente de las aguas del canal de Aragón y Cataluña. Nada de nuestro presente existiría hoy, tal como lo conocemos, sin un canal de vital importancia, sin un encuentro como el de Binèfar y sin un espíritu pedagógico sin parangón, el de una seca tierra unida. Nuestra historia quiere decirnos algo. Aprendamos hoy de ella.